Y antes de ya entrar de lleno, también quiero agradecer públicamente en este momento a mi esposa y yo. Admiramos en gran manera, y lo decimos de todo corazón, a su pastor y también nuestro pastor, Pastor Marco Tulio Oviedo. Lo apreciamos muchísimo, a usted, a su familia, igualmente nuestro amado hermano, que también le quedan horas, ¿no?, para entrar, creo ya, al ministerio. Yo sé que este varón también estuvo predicando en estos días, ¿no? Ayer y hoy sigue aquí, amados. Todo aquel que tiene un llamado, su digna esposa, su precioso niño, lo vi hace poco en este año en brazos, y ahora ya quería subir aquí al altar, y sé que Dios tiene algo especial también para ese niño. Agradezco a Dios porque Dios me ha dado el privilegio de escribir, y he sentido profundamente el respaldo de nuestro pastor Marco. Esta segunda obra, Dios me ha dado la oportunidad de escribir varias obras, todas no están publicadas aún, pero esta última que fue escrita, que se llama El arte de la predicación, tengo el honor de que sea el prólogo a este libro. Fue realizado por nuestro pastor Marco Tulio Oviedo, y doy gloria a Dios por ello. Que Dios lo bendiga 1000 veces más. Aleluya. Y gracias a Dios porque hemos podido tener todas estas experiencias en Dios. Así que vamos a ir en el nombre del Señor a lo que Dios tiene para nosotros. Quiero que mire a 2 o 3 y dígale: Dios tiene palabra para nosotros hoy. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren la palabra de Dios? Si quieren la palabra de Dios, póngase en pie gritando: quiero la palabra de Dios. Aleluya, qué bueno eso. Vamos a Isaías, capítulo 6. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón desde realmente el primer momento que se me informó. Este fue el primero que vino a mi corazón y quiero compartirlo en el nombre del Señor. De parte de la amada iglesia séptima en la ciudad de San Juan de Pasto, iglesia que nació en el corazón de Dios, donde por la gracia del Señor estamos ministrando, queremos entregarles también unas palabras de bendición para esta iglesia, y que esta iglesia sea multiplicada 1000 veces más de lo que ahora es. Aleluya, que Dios les bendiga en gran manera. Así que por favor ubíquese en Isaías capítulo 6, y cuando llegue allí diga conmigo: alabado sea Dios. Al texto sagrado en Isaías capítulo número 6, los versículos del 1 al 8, y estaremos leyendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Aleluya. Dice la Biblia así: visión y llamamiento de Isaías, ha sido subtitulado especialmente en la RB de 1960, y me llama la atención lo que dice. En realidad para mí es uno de los pasajes más poderosos que he leído en la Biblia, de los pasajes que me han estremecido profundamente, y cada vez que he podido escuchar algún mensaje tocante a este pasaje, definitivamente siempre hay algo, una esencia poderosa aquí en esta escritura. Mire lo que dice en el texto: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Diga: toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos.
Versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después, quiero que lo digan todos conmigo en fuerte y alta voz, el último versículo, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando usted siga leyendo las palabras posteriores a este mismo versículo que acabamos de leer, usted va a tener que sorprenderse que allí el Señor le dice cosas fuertes a este varón. Aún así, eso era parte del paquete del llamado que él tenía que asumir. Y como estamos hablando de una generación con propósito, y ahora que escucho ese amén especial, qué alegría poder conocer también a la querida madre de un ministro del Señor que está actualmente en una de las iglesias en los Estados Unidos y que tuvimos la oportunidad de compartir con él también hace un tiempo. Que Dios la bendiga, estimada sierva del Señor, de nuestro hermano Andrade, que está actualmente en Nueva York, creo, ¿cierto? Qué bendición, Dios la bendiga de una manera muy, pero muy especial. A muchos aquí tuve la oportunidad de conocer y qué hermoso. Quiero hablarle durante unos minutos bajo el tema, y quiero que por favor le dé un abrazo respetuoso a 2 o 3 y le diga: procesado para ser usado. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero hablarle en el nombre del Señor bajo ese tópico: procesado para ser usado. Y escuchando aquí a este varón, nuestro hermano Henry, creo que Dios ya nos ha dado una preparación tremenda. Y gracias, pastor, por la palabra también que fue predicada. Tomen asiento diciendo: alabado sea Dios. Aleluya. Bueno, quiero aprovechar al máximo el tiempo que me ha sido asignado para poder hablar de parte del Señor bajo el tópico procesado para ser usado, y tomando como base Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Una de las cosas que quiero hacer hincapié en este momento es la siguiente, y es que todo aquel o todos aquellos que hemos experimentado en algún momento, en algún instante, lo maravilloso que es ser usados por Dios, anhelamos fervientemente ser usados poderosamente. Nunca, o por lo menos no he escuchado hasta el día de hoy, algún hermano de alabanza, algún cantor, algún músico, algún predicador, algún evangelista, algún intercesor, alguien que ora por un enfermo o alguien que le sirve a Dios en algún área, que diga algo como esto: bueno, si predico y si pasa algo, pues bien, y si no, igual. Nunca he escuchado a algún grupo de alabanza que diga: bueno, cantemos y si pasa algo bien, y si no, igual. Nunca he escuchado a alguien que diga: voy a orar por un enfermo, si se muere, allá él. No, siempre que alguien quiere ser usado poderosamente, lo primero que anhela fervientemente es que ocurra algo significativo y poderoso y extraordinario. Y eso significativo, como nos enseñaba nuestro pastor Marco, una conversación personal, pero también lo dijo aquí públicamente en este evento, eso significativo implica que si predicamos en un evento donde haya 1000 personas, pero una sola es impactada, ya eso es algo que marca y es lo que uno desea, aunque sea uno impactado. Porque muchas veces uno predica en eventos donde puede haber 1000, pero 500 despistados, otros 200 por allá chateando y uno conectado. Como también uno he predicado, nuestras primeras dominicales, cuando uno abre una obra, normalmente son con escasamente la esposa, probablemente 2 o 3 personas, y durante meses predicando a 2 o 3. Pero uno cada domingo o cada
día que le corresponde, sobre todo cuando toca comenzar, pues toca predicar todos los días, básicamente. Y siempre usted lo da con todo el corazón. Así como lo predicaría en la convención, lo predica exactamente cuando haya 1 o 2 o 3. Porque el que ha sido usado poderosamente desea fervientemente ser literalmente usado de una manera especial. Pero debemos reconocer, y esto es una de las cosas que viene a ser parte del desafío final que Dios ha puesto en este tiempo de generación con propósito, bajo el lema una generación libre, de esta sección, de este tiempo, de este año. Y es que debemos reconocer que no todo será color de rosa en medio del proceso necesario por el cual debemos pasar para llegar a ser usados por Dios a la manera de Dios. Porque con base al encuentro sobrenatural que tuvo Isaías con el Señor, el proceso que recibió, el llamado que tuvo, la misión que asumió, observaremos que todo aquel que aspire a ser usado grandemente tiene que inevitablemente ser sometido a un proceso. Si no hay proceso, entonces no está preparado para ser usado. Y si no hay un proceso, jamás será un líder verdaderamente libre. Y hoy voy a apuntarle algunos aspectos muy particulares. Y quiero enfocarme primeramente en un análisis rápido y general de Isaías 6 para luego puntualizar. Note que en Isaías 6, si usted toma un glosario, usted va a entender. Un glosario nos habla de los significados de las palabras, de los nombres, un glosario bíblico. Y usted va a encontrar que en el pasaje que leímos aparecen por lo menos nombrados algunos individuos terrenales, seres humanos, también unos seres celestiales, y nada más y nada menos que el mismísimo Señor Jehová de los ejércitos en unos mismos pasajes. Por ejemplo, aparece el nombre de uno llamado Usías, otro llamado Isaías, también los serafines, y además dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y noten que de eso ya usted pudiese sacar una enseñanza basada en los significados de ellos. Por ejemplo, Usías significa Jehová es mi fortaleza. Y Usías llegó a ser un gran rey mientras no se le olvidó que Jehová es su fortaleza. Pero cuando él creció y prosperó, ya sabemos cómo terminó finalmente, y él es parte de la enseñanza este día. En segundo lugar, encontramos a Isaías. Isaías literalmente significa Jehová es mi salvación. Y todo aquel que ha sido llamado para ser usado nunca puede olvidarse de estos dos aspectos. Si usted no depende de la fortaleza del Señor, y si usted no entiende que Jehová es su salvación, usted va a ser un líder fracasado y no un líder usado poderosamente. En tercer lugar, encontramos que aparece allí el Señor Jehová de los ejércitos. Y evidentemente, por algo le llaman a este personaje Isaías el profeta mesiánico. Algunos le llaman la Biblia del Antiguo Testamento por sus 66 capítulos. Pero definitivamente cuando uno va a analizar a este personaje tuvo facultades y bendiciones de Dios extraordinarias. Por ejemplo, él tuvo la oportunidad de ver en revelación cosas de Dios que nadie más había visto con tal nitidez. 53 de Isaías lo muestra por allá ya crecido en la cruz ensangrentado. Él tuvo una visión del sacrificio de Cristo en Isaías 53. Pero en el capítulo 6, capítulo 7, Isaías tuvo la oportunidad de verlo como un niño y como alguien, al Dios manifestado en carne, al Mesías, al Dios hecho carne. Tuvo la oportunidad de verlo así en visión, como cuando él era un niño. Él vio todo su escenario, lo vio como niño, lo vio como rey, pero también lo vio como el Redentor. Y un detalle interesante es que también aquí en el capítulo 6 él lo ve en visión al Mesías sentado en un trono alto y sublime.
¿Y cómo es eso? Porque obviamente el Señor es espíritu y al ser espíritu Él es invisible. Y Él dice, vi yo al Señor. Entonces, ¿qué es lo que vio? Él vio en una revelación la imagen de Dios, y la única imagen de Dios después de la cual nos habla Hebreos y Colosenses, que es la imagen misma de su sustancia y que es la imagen de Dios, es la manifestación en carne. Y Él lo vio en una visión a futuro. Pero también vio serafines, diga serafines. Y estos son seres de fuego, algo que arde y deslumbra. Y en ese orden de ideas les planteo esto para que luego podamos desarrollar los aspectos que quiere el Señor hablar en este día. Y uno de los aspectos que todo aquel que va a recibir el desafío en este día de pasar de un nivel única y exclusivamente de ser un servidor más a ser un servidor verdaderamente usado, definitivamente usted debe entender esto, y es que la Biblia dice que en el año que murió el rey Usías, este hombre gobierna alrededor de 52 años, un rey que mientras entendió la importancia de buscar y hacer lo recto ante los ojos de Jehová, él fue próspero, su reino prosperó, su economía, su fama, su ejército, sus conquistas crecieron. Pero llegó, la Biblia dice, a ser muy fuerte. Fue un buen rey en términos generales, fue un rey que amaba el pueblo, pero, aquí viene el punto, diga, pero en asuntos de fondo cometió graves errores. Y aquí es donde viene un planteamiento del cual les hablaba en el primer mensaje, y es que todo aquel que va a ser usado poderosamente debe saber que por alto que Dios lo ponga, por ungido que sea, por talentos o habilidades o dones que posea, definitivamente su guerra en cuanto al servicio se refiere será una guerra constante, generalmente en las 4 áreas que más, es más, algunos le podemos llamar los 4 asesinos de los ministerios. Los 4 peores enemigos de cualquier servidor. No importa si fue alguien que Dios lo usó para resucitar muertos, o levantar paralíticos, o echar fuera demonios, o profetizar. No importa si era de esos que aún con su sombra pasaba algo sobrenatural. No importa cuál sea el nivel de unción que haya poseído, si este alguien no trabaja contra estos 4 asesinos, fácilmente va a pasar al listado de aquellos, lamentablemente, como nos decía nuestro pastor hace un momento, de aquellos buenos ministerios que ya no están con nosotros. Una de las cosas que a mí me ha impactado y me llevó a hacer este estudio es precisamente esto. Alguna vez pregunté, ¿y qué pasó con aquel hombre, el cual tenía un nivel de unción tan extraordinario, una gracia tan extraordinaria, que cuando Dios lo usaba sucedían cosas gloriosas? Y uno de ellos me dio la respuesta y me dice, ese hombre cayó en adulterio. Y luego, tiempo después, pregunto, ¿dónde está aquella mujer, esa mujer que era tremenda, una ungida tremenda, una predicadora de otro nivel? ¿Qué pasó con ella? Aquella mujer se formó su propia organización y hoy en día es una mujer que ha caído en falsa doctrina. ¿Y qué sucedió con ese otro? Que también ese cantor, ese hombre que tenía ese talento, no, él sigue allí, pero se volvió un arrogante, un altivo, trepado en el altar, pero arrogante igual. ¿Y qué pasó con aquel otro que tenía dones sobrenaturales? Bueno, ese otro empezó a negociar con los dones y empezó a hacer pactos por sanidades, prebendas, cambios a cambio de los dones, porque cayó como víctima del 4º asesino, y en la avaricia. 4 asesinos que destruyen a los hijos de Dios. Número 1, diga inmoralidad sexual. Número 2, diga falsa doctrina. Número 3, diga conmigo inmoralidad sexual, falsa doctrina. Y el tercero de ellos está relacionado con una persona que, aunque no sale del altar, pero se llena de altivez. Diga altivez. Y número 4, diga conmigo avaricia.
Esos son los 4 asesinos que han destruido a ministerios, a matrimonios y a ungidos durante toda la historia de la humanidad. Hice un estudio y me di cuenta que de cada 100 hombres o mujeres de Dios que en algún momento Dios usaba de una manera extraordinaria, 40 de ellos caen en inmoralidad sexual. Desde el lesbianismo u homosexualismo, porque escuché el caso de alguien que era el gran ministro, pero se fue con otro hombre y dejó a su esposa y a sus hijos. Una mujer que era la esposa de un ministro se fue con otra mujer. Inmoralidad sexual. Mujeres y hombres atados por ese primer asesino y finalmente muertos bajo su poderío y sus garras diabólicas. Y una de las cosas que me llamó la atención es que de cada 100 hombres o mujeres de Dios, 40 caen en inmoralidad sexual, 20 caen en falsa doctrina. Vaya sumando. 15 caen en altivez y 10 en problemas de avaricia. Y usted dice, bueno, ¿y los otros 15 dónde están? Porque obviamente no están todos. Bueno, hoy vamos a aprender el secreto de qué pasa con esos últimos 15, y por eso el tema es procesado para ser usado. ¿Cuál fue el problema de Uzías? Básicamente encontramos en Uzías todo esto que le acabo. Esto no me lo inventé yo, esto salió allí de la escritura. Si usted observa el reinado de Uzías, se dará cuenta que en primer lugar no derribó los lugares altos mientras gobernaba. ¿Y eso qué significa? Bueno, los lugares altos eran lugares de rituales donde se sacrificaban niños y se adoraba a dioses paganos. Pero en estos lugares también se observaba inmoralidad sexual. Algunos conocedores dicen que allí había prostitutas y prostitutos. Se practicaba sodomismo, se practicaba homosexualismo y se practicaba también todo tipo de perversión sexual en los lugares altos. En los lugares altos del gobierno de un rey llamado Uzías, que él era conocido públicamente como el rey que Jehová era su fortaleza, como el rey que tenía prosperidad en su fama, en su gobierno, en su ejército, en su economía. Pero que allá en lugares secretos había inmoralidad mientras él seguía reinando. Y aquí viene el asunto. Hay muchos líderes que cuando, escuchando a muchos hombres de Dios, aquí hay 2 varones que han tenido la experiencia de ser presidentes, de estar en cabeza de una organización de muchos pastores, y ellos entienden, incluso los pastores que están aquí también comprenden lo que voy a mencionar. Pero una de las cosas que a mí me ha impactado es que cuando algunos ministros han caído, hacen ciertas entrevistas en algunos lugares o en algunos países, no sé cómo se aplique normalmente en diferentes países, hay cierta variedad, pero cuando se hace la entrevista cercana a aquel pastor que cayó en adulterio, aquel pastor que cayó en alguna aberración y perdió todo en algún momento dentro de ese escenario, una de las primeras preguntas que se hace es: ¿qué sucedió? ¿Qué pasó contigo? Si tenías una familia tan hermosa, un ministerio tan próspero, si tu nombre era tan reconocido, ¿qué pasó? Muchos de ellos con lágrimas y vergüenza y dolor tienen que decir: yo caí ayer, pero fue ayer que me descubrieron, pero venía cayendo hace ya varias décadas. Esto no fue de ayer, esto no fue de esta semana, dicen ellos. Algunos de ellos testifican y dicen: hace 10 años comenzó eso en mi corazón. Hace 10 años venía batallando con ese problema, con esa tendencia rara en mi vida. Algunos homosexualismo, otros adulterio con una otra mujer diferente a su cónyuge. Algunos en diferentes tipos de aberraciones. Yo sé que estoy tocando un tema fuerte, delicado, pero una triste realidad. Allí, en esos lugares,
Se practicaba todo tipo de aberración, y una de las áreas más importantes en la que el siervo de Dios debe continuamente ser procesado se llama el área sexual. No importa cuántos dones, ministerios, talento, unción, cargos, cargas, todo lo que tú tengas, no importa. Si tú no trabajas seriamente en esa área de tu vida y no dejas que Dios te procese en esa área, puede que pasen 10 años, 20 años, 30 años. Cuanto más alto, la caída es más fuerte y más dolorosa, y causa mayores tragedias, mayores efectos. Porque cuando cae este tipo de hombres o de mujeres que estuvieron alto, hay siempre muchos ojos puestos sobre nosotros. Acabamos de escuchar a mi hermano Urquijo, y muchos decimos lo mismo de muchos hombres. Es mi mentor, es mi prospecto a seguir, es alguien. Ellos son puestos como luminarias, como nos han predicado. Pero Satanás está interesado en que estos hombres o estas mujeres, desde su origen, porque el problema está en la raíz, está en el origen. Allí es donde comienza el verdadero problema. Gente al estilo Usías, gente que comenzó pero no comenzó bien, gente que comenzó pero no entendió la importancia de ser procesado primero para ser usado después. Gente que canta: usa mi vida, Señor, usa mi vida. Aprendí a cantar hace muchos años, más bien: procesa mi vida, Señor. Procesa mi vida, Señor. Porque usted puede decirle: usa mi vida, pensando en un ministerio, en un púlpito, pero usted debe ser sincero con Dios y con usted mismo. ¿Cuál es su batalla interna? ¿Cuál es el altar que no ha derribado allá en su vida secreta? ¿Cuál es el problema con el que lucha? Y si alguien dice: oh, gloria a Dios, yo en el área sexual estoy bien. No, eso no tiene que ver conmigo. Ah, ok, gloria a Dios. Pero no te confíes de tu propia carne, ni en el diablo, ni en tu carne. Mire serio al que está a su lado y dígale: ni en el diablo, ni en tu carne. Porque escuche, cuando alguien no deja que Dios trabaje esa área, pasa lo que pasó en el reino de Usías. Porque hay cosas en la vida sexual del Hijo de Dios que deben estar derribadas, porque en estos lugares altos hay altares que ofenden a Dios. Yo, como líder de jóvenes, por la gracia del Señor, he tenido que escuchar constantemente cosas como: pastor, yo fui el que pasó ahí al altar, y así lo hago en cada servicio que hay. Yo soy el primero que pasa a ese altar y lloro y derramo lágrimas y pido que oren por mí. Y me gusta este altar. Pero cuando salgo allá en la casa, cuando ya no hay nadie, cuando es tarde, cuando se apagan las luces, cuando todos se van, enciendo otro altar. Un altar de inmoralidad. Algunos jóvenes han sido muy sinceros y abierto su corazón y están en proceso de ayuda, de tratamiento, y dicen: llevo 15 años, 20 años batallando con la pornografía. ¿Quiénes? Los mismos que pasan al altar, los mismos que también lloran y hablan en lenguas, los mismos que al estilo Usías son prósperos en su economía, en sus conquistas, en su fama, pero les hace falta un proceso real y genuino, procesados para ser usados. Gente que necesita entrar en una experiencia al estilo de Isaías. Y en ese orden de ideas, cuando usted va a la Biblia, usted va a encontrar que hay gente que, por alto que llegó, por fuerte que era, por sabio que era, por propósito que tenía, su caída siempre fue sexual. Sansón, Salomón, David. Y eso por no mencionar el resto, porque esto aquí nos quedaríamos un largo listado, porque son la mayoría. Y hay mujeres que dicen: es problema de los hombres. Pero yo, que he estudiado a profundidad muchos de estos temas, me doy cuenta que
las mujeres batallan bastante y tienen ese estigma de que no, que hay ciertos problemas, ciertas batallas que son solo problemas de esos hombres. Pero ellas también tienen ojos, también tienen mente, también tienen sentidos y también batallan exactamente con lo mismo, solo que él es masculino y ella es femenino, pero los hombres y mujeres batallan. Yo sé que este inicio del mensaje me encanta escuchar así, ese ambiente apacible. Yo no escucho el de muchos, ni el dígalo de muchos, pero es más sano así. Está bien, porque este tipo de mensajes uno va a decir: Señor, primero vamos a reflexionar. Y qué lindo es saber que Dios está aquí en este día. Se lo voy a decir rápido. El segundo aspecto: cuando Uzías era fuerte y próspero, su corazón se enalteció y violó la ley de Dios. Aquí encuentro los otros tres asesinos. Los otros asesinos: número uno, el problema de inmoralidad que estaba en los lugares altos de su reino. Número dos, este hombre llegó a un momento donde cuando prosperó se llenó de altivez y cayó víctima del segundo asesino. Pero además violó la ley de Dios. Esto es un tema de falsear la doctrina, si lo podemos ver de esa manera. Entró al templo irreverentemente para quemar incienso, usurpando el lugar y trabajo de los sacerdotes consagrados. En otras palabras, a él no le importó la base legal y moral de la palabra, sino que él quiso violentarla. Es necesario que seamos sometidos a un proceso de quebrantamiento, purificación y maduración para ser usados por Dios y liberados de caer víctimas de la altivez, de la falsedad doctrinal y de la avaricia. Porque aquí está, cuando él prosperó, cuando ya tuvo mucho dinero. Si usted ve, allí están los cuatro asesinos en la vida de Uzías: inmoralidad, problemas de falsedad, quiso retorcer el asunto de la ley y quiso hacer lo que a él no le correspondía hacer, se enalteció, violó la ley de Dios, se llenó de avaricia. La estadística muestra entonces eso: 100 hombres o mujeres de Dios caen en inmoralidad, lastimosamente, 20 en falsa doctrina, 15 en altivez, 10 en avaricia. Hay 15 que sobreviven y los vamos a mirar al final de este proceso. Lo primero entonces que debemos tener en cuenta, amados, es que solo cuando muera en nosotros aquel rey, el texto dice: en el año que murió el rey Uzías. Me está hablando de un profeta, sí, de un profeta. El profeta Isaías lo está describiendo. Capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 y 5 de Isaías. El profeta Isaías tuvo que pasar por el proceso para ser usado. El profeta Isaías, aunque era enviado por Dios, pero en el capítulo 1 dice cosas como: oh gente pecadora. En el capítulo 2, en el capítulo 3 dice cosas como: ay del impío. Dice cosas como: ay de los que juntan casa a casa. Dice cosas como: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, o ay de los que traen la iniquidad, o ay de los que a lo malo dicen bueno y bueno a lo malo, ay de los sabios en su propia opinión, ay y ay hacia allá. Pero cuando tuvo un encuentro que lo procesó, entonces el ay cambió. Ya no ay de los pecadores allá, ay de los que hacen. Él dijo: ay de mí, que soy muerto. Porque solamente cuando tengas un encuentro con la mismísima santa presencia de Dios, vas a entender que el problema no está solo afuera, que el problema está aquí adentro, en tu propia naturaleza caída. Y ese ay de mí, lo que está diciendo es: reconozco mi necesidad. Yo le voy a hablar en el nombre del Señor y con todo el corazón. Porque si usted ve, aquí en este lugar estamos cubiertos de la gracia de Dios. Y haga la prueba, por un momento mire al que está a su lado, mírenlo. ¿Se ve gracia? ¿Se ve bien elegante? ¿Se ve agradable? ¿Se ve apacible? Pero ¿con qué está luchando él ahí adentro? ¿Cuáles son sus batallas reales? ¿Qué mirada satánica está sobre ellos para destruirlo en alguna de las 4 áreas que estamos acabando de mencionar?
Noten, solo cuando muera en nosotros aquel rey llamado inmoralidad, falsedad, altivez y avaricia, podremos ver claramente actuar al Rey de Reyes usándonos verdaderamente para su gloria. Porque hay cosas a las que debemos morir, hay otras que debemos matar espiritualmente, las cuales en el proceso darán o producirán dolor, pero que es necesario que mueran para que empiece en nosotros un verdadero despertar, un verdadero avivamiento, y no sean estas cosas las que finalmente maten nuestra vida espiritual. Diga al que está a su lado: lo que tú no sacrificas te matará. Hay áreas que tenemos que sacrificar en el altar real del Señor. Y hoy Dios nos ha convocado esta noche, esta hora, para ver un verdadero proceso de transformación en nuestra vida. Y Sharamakanda Rabashaya. Yo siento que Dios va a soltar hoy los elementos que aparecen aquí en Isaías, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y tiene poder para obrar en este día de manera sobrenatural. En la visión de Isaías se unió el cielo, que es el trono de Dios, con la tierra, que es el estrado de sus pies. Cuán gloriosa fue la experiencia que procesó al profeta. Isaías tuvo la fortuna de ver en visión celestial, en el templo, la gloria de Dios manifestada. Y uno de los primeros lugares donde tú tienes que entender el proceso al cual tú has sido llamado. Por eso me impactaba lo que mencionaba también nuestro pastor hace un momento. Cada uno de nosotros que hemos sido llamados, alguien sinceramente, solo si alguien lo cree sinceramente, levante su mano derecha si cree que usted realmente es llamado por Dios. Y cuando digo llamado me refiero en todo el sentido de la palabra, en cualquier área de su vida. Yo creo que soy llamado por Dios. Ahora la pregunta que les voy a hacer es: ¿ustedes creen que todos los que cayeron en avaricia, inmoralidad, falsa doctrina, altivez, eran también llamados por Dios? Claro que sí, claro que sí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? Que no se sometieron al proceso correcto o el debido proceso. Déjenme pensarlo de esta manera. Figurémoslo como que si esta Biblia fuese el pacto que tenemos a la hora de aceptar ese llamado. Cuando usted va a firmar un pacto, usted debe saber que hay una letra grande, pero también hay una letra menuda. Y esa letra menuda es la que trae todo tipo de procesos a los cuales debemos y necesitamos ser sometidos. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste verdaderamente en nosotros. Hubo un predicador, tengo que mencionar el nombre, T.D. Jakes. Le preguntaron a alguien, un joven, después de verlo predicar, después de ver esa unción, ese proceso, le dijo: por favor, quiero que ore por mí porque quiero tener la unción que usted tiene. Dijo: arrodíllate allí. Le puso la mano pesada encima y le dijo: Señor, que a este muchacho nadie lo quiera, que se pongan en contra de él, que reciba calumnias, que se enferme, que su mamá se le muera, que tenga problemas, que tenga oposición. Y el muchacho le dice: pero ¿de qué clase de oración está haciendo por mí? Le dice: tú pediste lo que yo quiero, tienes que estar dispuesto a pasar el proceso que tuve que pasar. Porque muchos quieren la unción de Pablo, pero no quieren el proceso que Pablo tuvo que pasar para llegar a tener esa unción. Muchos quieren tener la unción del pastor Marco, del pastor Pablo, del pastor Henry, del pastor Parménide, pero no entiende que todo esto hace parte de un duro proceso. Un proceso al cual debemos ser sometidos. Un proceso donde y le adelanto en esto: el proceso nunca termina. ¿Cuántos años lleva en el ministerio? 45. Pastor Marco, 43. 10. Su pastor, 8 años. Amados, el día que alguien no entiende que cuando usted es llamado
y piensa, ya salí de este proceso, gloria a Dios. Amados, si usted lee completo el capítulo 6 de Isaías, se dará cuenta que después de la gloria, después del templo, después de la unción, después de los serafines, el Señor le dice cosas muy duras. El pueblo no te va a escuchar, Isaías. Vas a tener que seguir siendo procesado, al punto que al final fue aserrado, según lo dice la historia. Proceso implica una vida continua de sacrificio, y esto hasta el final. Por eso es que cuando más Dios te usa, no faltará el que siempre se oponga, y es necesario que esté allí. Cuando más Dios te usa, no faltará el que te critica, y es necesario que te critiquen para que tú no te englobes. Para algunos, fulano predica máximo, para otros es el peor predicador. Para algunos, fulano es excelente como predicador, para otros ese tipo es hasta, como lo decía el pastor Aullón, grita mucho o no grita. Pero es necesario que haya gente que se te oponga. Es necesario que haya gente que te elogie, pero también es necesario que haya gente que te critique, porque tú sigues en el proceso. No leíste la letra menuda. Y es que la letra menuda es que para que te mantengas humilde, aterrizado, Dios mismo permite un mensajero de Satanás que te mantenga bofeteando constantemente, como le pasó a Pablo. Porque cuando vamos a ser verdaderamente usados, Dios va a empezar a dejar que fluyan cosas tan sobrenaturales que cuando tú mismo ves el resultado te vas a sorprender. Yo he tenido la oportunidad también de ver gente sanada de cáncer después de una oración, y a veces uno mismo termina diciendo, Señor, uno mismo se sorprende, sabiendo que para Dios no es imposible. Pero uno dice, Señor, no. Les pasa lo de la iglesia primitiva. Oraban para que Dios saque a Pedro de la cárcel. Cuando lo sacó, creían que la muchacha, que estaba loca la muchacha. Cuando le dijeron, ya lo liberó, está ahí en la puerta. Porque hay gente que ora y Dios hace, y aún así no cree completamente. Porque cuando Dios usa, lo usa de manera tan sobrenatural que como Dios nos conoce, dígase a sí mismo. Póngase su manito bella en su cabeza y diga, Dios me conoce muy bien. Y como Dios nos conoce muy bien, Él sabe contra cuál de esos 4 asesinos podemos estar luchando. Pueden ser los 4, pueden ser 3, pueden ser 2, pero uno solo es suficiente para llevarte al infierno. Porque el punto aquí es que hay gente que nunca se le descubre un adulterio, ni un asunto de inmoralidad, y probablemente esa no sea su batalla. Hay gente que es muy recta en la doctrina, y probablemente ese tampoco era su batalla, pero sigue predicando con un corazón altanero y altivo y arrogante. Sigue siendo el cantor o el músico del espíritu del lucero, hijo de la mañana. Sigue siendo el mismo pavonea. Nunca lo van a despedir, nunca va a entrar en disciplina, nunca. Pero el Señor, según Ezequiel, dice, este tipo de gente no me sirve a mí, no me ministra a mí. Le ministra al pueblo, pero no me ministra a mí. Hay gente que nunca se le va a descubrir ciertas cosas, pero ese asesino es tan peligroso porque vas a seguir allí. Por eso en este día ya he llegado al punto donde quiero mostrarle los aspectos que van a llevar a toda esta congregación maravillosa este día, para que podamos tener un encuentro de aquellos que realmente nos transforman. Una sola palabra de Dios es mucho más poderosa que todas las palabras que vengan de las tinieblas. Y una sola palabra de Dios puede hacer que alguien hoy, y lo va a testificar después de varios años, después de esa tarde, nunca más volví a ese altar, porque ese día fui y destruí ese altar de inmoralidad. Nunca más. Yo creo en el nombre de Jesús que alguien va a ser libre aquí en este lugar verdaderamente. ¿Cuántos están dispuestos hoy para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Isaías
tuvo la fortuna de ver en visión celestial en el templo la gloria de Dios manifestada. Este profeta mesiánico tuvo el privilegio de ver al Señor. Y una de las primeras cosas que debes saber, querido servidor, querido líder, hombre, ministro, esposa de ministro, gente que va a recibir un llamado, gente que va a reafirmar el llamado, gente que va a confirmar el llamado, debemos entender que no le estamos sirviendo a cualquier patroncito por allí. Le estamos sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tienes que entender, si tú entendieras a quién le estás sirviendo. Isaías tuvo que entender que estaba contemplando el señorío y la soberanía del Dios al cual él servía. Y le dice que lo vio sentado. Eso habla de cabot, peso de gloria, en un trono, indicándole. Algunos dicen que Isaías y Usías eran primos o parientes, por lo menos. En ese orden de ideas le está diciendo Dios: Isaías, un rey terrenal está muerto, pero el rey celestial está vivo. Y él contempló ese trono alto, hablando de su grandeza, y sublime. Vio la excelencia y la eminencia del Señor. Isaías dice que sus faldas llenaban el templo, hablando de la omnipresencia o la presencia ilimitada de Dios. Y si alguien entendiera toda esa revelación condensada allí, entonces definitivamente aprendería a ser más sincero con Dios. Como nos hablaba el pastor ayer, integridad, Pastor Parménides. Sinceridad es lo que realmente hace falta en estos que aparecen en el listado de los que cayeron. Cuando usted le pregunta genuinamente, ahora sea sincero, es porque ellos realmente dicen: yo viví una máscara constantemente, era un hipócrita constantemente, no fui genuino, no fui sincero. Los que han caído en falsa doctrina dicen: yo en el fondo, yo por lo que he hablado con ellos, me dicen: en el fondo yo siempre dudé de eso, de la unicidad. Y hoy en día han caído en falsas doctrinas. Algunos blasfeman contra el nombre de Jesús y dicen: yo siempre tenía mis dudas de eso. Y hoy en día son falsos judíos mesiánicos. Gente que tenía problemas de fondo porque no fue sincero con Dios, de ir ante el altar del Señor y decirle: Señor, tengo dudas sinceras, genuinas, yo quiero ser sanado en esta área. Señor, yo tengo batallas en mi área sexual. Señor, yo quiero ser sanado en esa área. Señor, yo tengo batallas con mi ego. Yo quiero ser sanado en esa área. Señor, mi problema es el asunto del amor al dinero. Yo quiero ser sanado en esa área. Pero para ser sanado en esa área, debes primero contemplar que si vas a ser usado, no le vas a servir a cualquiera ni a la organización siquiera, sino al dueño de la iglesia, al Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él es a quien le vas a servir. Y si entiendes eso, vas a ver el peso de gloria que viene como una responsabilidad sobre nosotros. Las escrituras enseñan que Dios es espíritu, que Él es invisible, pero que es omnisciente, y al mismo tiempo Él ve aún el momento más oscuro y más secreto, el momento más íntimo de cada persona. En otras palabras, necesitamos ser conscientes de eso. La última parte de este mensaje, yo quiero que hagamos un desafío espiritual en este día, en el nombre de Jesús, y es este. Isaías miró, y hay muchos secretos, pero quiero solamente enfocarme en algunos de ellos rápidamente. Uno de ellos es que Isaías miró una corte de seres angelicales, diga serafines. Ellos también hicieron parte del proceso que Isaías recibió antes de oír la voz de Dios. A mí lo que me sorprende del pasaje es que él era un profeta, pero él dice que después del proceso oyó la voz del Señor. No dice, pero era un profeta y no la ve así. Él dice, después del proceso fue que tuvo una verdadera y audible voz del Señor, directa para él, un mensaje claro para él. Isaías miró una corte de seres angelicales y esto hizo parte del proceso. Y vamos a hacer esto, amados. Yo quiero en el nombre de Jesús de Nazaret que en este instante alguien primeramente sea sincero con Dios. Y si de las 4 cosas hay muchas más, ya nos han hablado de varios,
Pero si de las 4 cosas que yo he mencionado, alguien sinceramente está batallando con una de esas 4, allí donde está, no le voy a pedir por ahora que pase al altar, pero allí donde está, incline su rostro conmigo un momento y deje que en este momento Dios empiece a operar en esa área, porque hay alguien en este momento que necesita ser verdaderamente sanado. Yo siento que Dios va a romper gruesas cadenas. Nos hablaban hoy de una herencia generacional, y qué buena esa herencia de bendición. Pero también hay otra parte, y es la herencia negativa generacional, y alguien va a romperla también en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Isaías tuvo un encuentro tan poderoso ese día, y el primer punto es que él entró al templo. Ya estamos en un lugar de adoración en este día. El punto es que él reconoció, él vio, él tuvo una experiencia con Dios. Isaías miró una corte de seres angelicales, serafines. Esto fue lo que hizo parte del proceso. Los serafines representan santidad, representan pureza, representan temor a Dios, representan esas condiciones vitales para ser usados por Dios. Los serafines nos hablan de estar más cerca de Dios. Amados, la razón por la cual cuando hicieron la encuesta primordial, ¿por qué usted después de 20 años del ministerio, 30 años de ministerio, 40 años de ministerio, cayó en esa bajeza moral? ¿Qué fue lo que lo llevó? La mayoría, más del 90% respondieron esto: porque yo no tenía. Y esto lo hemos hablado ya en este mensaje de varios predicadores. No tenía, dicen ellos, una verdadera intimidad con Dios. Sí, el evangelista que viajaba por todo el mundo, que testificaba alguna vez y decía: llevo literalmente varios años donde no tengo un ayuno personal, ni siquiera de mediodía. Y era el evangelista internacional que un día abrió su corazón. Ese tipo de personas son propensos a fallar. Ese tipo de ministros que dejan la intimidad con Dios. Y yo le estoy llamando en este día a alguien que quiera entrar una vez más y entender que los serafines dentro de los rangos angelicales son los seres más cercanos al altar de Dios. Por algo se les llama seres de fuego, se les llama encendidos. Ellos representan no solo santidad, pureza, humillación y temor a Dios, porque ellos están cubiertos delante de Él siempre, sino que ellos representan en el rango angelical, representan a los seres más íntimos y más cercanos a Dios, que deben tener literalmente, ese es el requisito que debe tener todo aquel que aspira a ser usado poderosamente. Y hoy, en el nombre poderoso de Jesús, viene la parte del llamado de alguien en este lugar, porque los serafines tenían un número significativo. El número 6, el número del hombre, tenían 2 alas y 2 alas. El número 6 tipificando al único ser que podía responder ahí en ese escenario, porque los serafines no respondieron. Quien respondió fue Isaías. ¿Quién irá por nosotros? Ningún serafín respondió. Ellos solamente eran una evidencia de que si debía ser usado, el que iba a ser usado debía mantenerse cerca del trono de Dios. Los serafines tenían 6 alas y representa la raza humana. Es el número, literalmente es el número del ser más privilegiado en todo el universo a la hora del servicio a Dios. ¿Y cuál es ese ser? Se llama el hombre. Dios es el único que, a diferencia, como lo predicaba nuestro pastor Marco en la mañana, todos quieren ser Dios, pero solo Él decidió hacerse hombre, humillarse. Y cuando alguien no entiende el procesado para ser usado, siempre va a aspirar a ser el reconocido, el famoso, el del renombre, el que conocen, el que lo tienen en cuenta. Pero cuando alguien entiende que solamente es un siervo, dice las palabras de Isaías: heme aquí, Señor. Si en algo puedo ser útil, heme aquí, Señor, envíame a mí.
Fue el único que pudo responder el llamado. Solo el hombre es el único que puede responder cosas que aún los ángeles anhelan ahora. Pero hay cosas que los ángeles no tienen delegado hacer. Hay cosas que te toca hacer a ti y me toca hacer a mí. Entre otras cosas, predicar el evangelio. Entre otras cosas, darle adoración. Ellos pueden alabar, pero la adoración sale de alguien que tiene un espíritu que reconoce al estilo humano, que reconoce que Cristo hizo un sacrificio a precio de sangre, cosa que los ángeles no pueden comprender. Por ellos no derramaron una sola gota de sangre, por nosotros sí. Pregunto, ¿estamos listos este día para recibir hoy la ministración en este lugar? Pregunto, ¿alguien realmente quiere ser ministrado? Si llamo uno a uno, sé que no va a suceder, porque muchas veces nos importa más lo que los demás piensan que lo que Dios ya sabe. Pero los voy a llamar a todos de esta manera. Vamos a hacer círculos de 7 personas. Círculos de 7 personas. Y van a acercarse los que más puedan aquí a este altar. Los de aquí, ¿cuántos son de alabanza? ¿En ustedes? Únanse. Eso, hagan un círculo un momentito. Ok, círculo de 7. Si pueden hacerlo, está bien, porque aquí les vamos a mostrar en escena lo que Dios ha puesto. Y hoy alguien va a tener una verdadera experiencia sobrenatural. Tráigase a alguien a ese grupo de 7 y haga un círculo de 7. Tómense de manos entre 7 personas. Cuente 7, 7, 7. Si hay uno más, está bien. Si hay uno menos, está bien. No hay un secreto en el número, simplemente es para que podamos aprovechar este valiosísimo y maravilloso grupo de personas. Inclúyame si hay amigos allí, tráigalo, únjalo, tráigalo allí a ese proceso. Tráigale, eso es. Aquí hay un grupo extraordinario. Hay ministros. Ok, este círculo con mi pastor Tarifa, ¿pueden cerrarlo? Eso es, únanse. Ok, ciérrenlo un poquito. Muy bien. Si usted es de los que le gusta leer detallando, y si en cada grupo hay un pastor, excelente. Una esposa de pastor, excelente. Alguien que pueda ministrar sobre ella. Aquí este grupo de alabanza, quiero decirle algo del nombre de Jesús. Algo que yo veo en ustedes. He notado algo que me ha impactado. Hay muchos grupos de alabanza últimamente, maravillosos, voces extraordinarias. Pero son pocos los grupos de alabanza que veo en los que se nota lo que hay en ustedes. Muchas de las ocasiones, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero alguno de ellos terminaba por allí agarrado aquí llorando, otro estaba hablando en lenguas, otro estaba adorando, porque se necesita ministros que sean al estilo serafín. El serafín, si usted es de los que lee detenidamente, noten. Vamos a pensar que aquí, en este lugar, este es el trono. Todos piensen que somos ese grupo de serafines y ahí está el trono. La mayoría piensan que los serafines decían cosas como esta. Escucha esto. Muchos piensan que estaban mirando el trono y diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Pero si usted lo ve bien, no decía así. El texto no dice que ellos le decían al del trono: tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, sino que dice el uno al otro, el uno al otro, el uno al otro, porque Él es santo y Él no necesita que se lo recuerden. Quien necesita recordarle el uno al otro que le estamos sirviendo a un Dios santo somos nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer en este día. Allí donde está este grupo, Dios lo va a ungir de una manera extraordinaria. Hay momentos donde ustedes van a cantar, y hoy va a pasar, después de que terminemos va a pasar. En el momento que ustedes canten, van a soltar sanidad, van a soltar liberación, van a soltar restauración. El momento que alguien interprete el instrumento y la adoración se junte, van a empezar a soltar vida. Habrá gente que llegará poseída y ni siquiera necesitarán orar, porque en medio de la alabanza saldrá liberado.
Llegará gente a este lugar enferma, con enfermedades graves, y cuando termine el culto, después de una poderosa prédica, se van a acercar y van a decir: Dios me sanó. Y el predicador pensará: oh, gloria, después de la prédica. Y dirán: no, fue en el momento cuando este grupo estaba cantando que recibí la sanidad. Allí donde están, quiero que en el nombre de Jesús piensen esto. Uno de los secretos que ayudará, porque eso es lo que le preguntaron a ellos. Pero además de que tú no orabas, además de que no tenías intimidad con Dios, además de que no eras sincero con Dios, ¿qué otra cosa te llevó a caer en esos pecados tan graves? Ellos respondían: empecé a tener malas conversaciones, malas compañías. Empecé a hablar con personas que dañaban mi mente. Hombres y mujeres que me enviaban videos y charlas y palabras que distorsionaron mis pensamientos. Empecé a unirme a los más apagados. Empecé a acercarme a los que criticaban y murmuraban. Empecé a unirme a la gente que no me bendecía, sino que me ataba. Pero en el nombre de Jesús hoy vamos a declarar que cada uno de los que estamos aquí no seremos serafines en el sentido literal, porque ellos son seres angelicales, pero sí seremos encendidos en el sentido espiritual. Y antes de que hagamos el último desafío, usted va a orar por cada uno de los que está en su círculo. Mientras yo estoy hablando en voz suave, empiece a orar y declarar que si hay algo que el diablo y las bestias le temen, es al fuego. Cuando una familia está en medio de una montaña, en un lugar donde hay peligrosos animales alrededor, uno de los secretos es encender leña y fuego, porque las bestias temen al fuego. Los animales, los osos, los pumas, los animales tienen miedo al fuego. Llegó la hora de que esta generación empiece a arder en el fuego del Espíritu Santo, pero que se acerque a aquellos que lo tienen. Por eso, escúcheme esto, por eso una de las cosas que yo hago y yo valoro es cuando me encuentro con un ministro, ya sea mayor o de la misma edad o menor que este servidor, pero que es de ese tipo de ministros que me acercan a Dios. Es ese tipo de personas que cuando hablo con ellos me inyectan vida, me inyectan fe. A mí me gusta, ellos son los de mi círculo cercano de amigos, porque son gente que me lleva a crecer en Dios. Gente que me desafía en la visión, gente que me ayuda a crecer. En otras palabras, el secreto, iglesia del Señor, es que mientras estás orando allí, tú seas consciente de que si vas a ser llamado a un santo ministerio, vas a ser llamado a un propósito de gloria, vas a ser llamado a servir en tu iglesia local, tú debes entender esto, y es que nunca te falte ni la intimidad con Dios, ni el fuego del Espíritu que te llevará a verdaderamente ser alguien al estilo serafín, que te cubres el rostro y los pies representando reverencia y respeto, cosas fundamentales para servir a Dios. Los serafines clamaban. El proceso de Isaías fue tan fuerte que lo llevó a presenciar cómo las cosas naturales se estremecían ante la exaltación al Rey de Reyes. En otras palabras, si la tierra se estremece ante la presencia del Dios al que servimos, cuanto más nosotros a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, cuanto más el hombre que es pequeño y pecador. Lo que llevó al profeta a declarar: ay de mí, que soy un hombre con labios inmundos y que habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, fue precisamente que él entendió la santidad y la majestuosidad del Dios al que servía. Y en esta noche, allí donde están, levante la mano del que está a su lado un momento y vamos a ver esto en el nombre de Jesús. Por un minuto solamente, por un minuto o 2 minutitos, baje su voz. Baje su voz por 2 minutos y escúcheme allí con la mano en alto. Levanten sus manos al cielo. Y usted me preguntará: pastor, ya nos dijo que de 100, 40,
20, 15 caen y otro número de 10 caen en diferentes tipos de pecados. Pastor, ¿y qué pasa con los últimos 15 que no mencionó? Aquí viene el asunto. Y yo digo en el nombre de Jesús por fe, los otros 15 no eran ángeles. Los otros 15 no eran seres diferentes de los demás. Los otros 15 también eran débiles. Los otros 15 también eran humanos. Los otros 15 también tuvieron la batalla contra la inmoralidad. También el diablo quiso tentarlos con la falsa doctrina. Los otros 15 también el diablo quiso destruirlos por medio de la altivez. A los otros 15 también recibieron el ataque por medio de la avaricia. Alguien les ofreció cambiar los principios por dinero. Pero ¿sabe lo que los mantuvo firmes a ellos? Es que siempre el uno al otro se recordaba que le servían al santo de los santos. Y en esta noche alguien va a llegar después de ir de este lugar a sus hogares, a iniciar la semana, a salir a su trabajo, a la escuela, al colegio, a la universidad, y va a ir después de un encuentro donde el proceso al que está siendo sometido, ayer se aplicó la sangre, hoy vamos a pedir que el carbón encendido tomado del altar con unas tenazas toque sobre nuestros labios y pronuncie una palabra purificadora. ¿Sabe cuál es ese carbón encendido esta noche? Es el fuego del Espíritu Santo. Así que en el nombre de Jesús, lo que voy a terminar diciendo, se lo voy a decir mientras usted va a estar alabando. Yo quiero que si hay algo que pueda escucharse a esto, todos en el nombre de Jesús, porque si hay alguien que ha estado luchando con la inmoralidad, hay alguien que ha estado batallando con la avaricia y la altivez, y hay un espíritu de error que le quiere distorsionar la doctrina, hoy vas a encontrar en este lugar el fuego purificador. Quiero que solamente los hombres, y luego solamente las mujeres, y luego solamente este servidor, y luego todos juntos digan lo que les voy a decir. Los hombres van a gritar fuertemente. Primeramente van a decir santo en el momento que se lo pida. Las mujeres van a gritar santo en el momento que se lo pida. Pero escuche, dice, daban voces. Eso habla de un mega grito, algo fuerte, algo potente, algo estremecedor, como que oye, no te olvides que aunque eres un serafín, estás ante el Todopoderoso. Oye, no te olvides que estás encendido, porque solamente hay un Dios de fuego, el Dios de las llamas eternas ante el que estamos. Luego voy a decir en este caso también santo, y luego todos juntos vamos a gritar: toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando esto pase, algo glorioso va a ocurrir aquí en este lugar. Solo después del proceso fue que él pudo oír la voz de Dios. Hay gente que no ha podido oír claramente porque le falta el proceso del fuego, le falta el proceso de un encuentro genuino con Dios. Y Dios te trajo a generación con propósito. Cada palabra que ha sido entregada hasta el momento ha sido un desafío del cielo para nosotros. Así que primero los varones van a gritar, pero hágalo con todo el corazón, sabiendo que no se lo dice a Dios, sino que se lo dice al otro que está allí. Que el otro se estremezca entendiendo que le sirve al santo. Ok, vamos, en el nombre de Jesús. Digan conmigo, en el nombre de Jesús. Digan otra vez, en el nombre de Jesús. Varones, 1, 2 y 3. Por favor, no suelte sus manos. Si siente ese estremecimiento ahora solo con esa primera voz. Ese santo me lleva a pensar que ya alguien está preparándose aquí. Y el grito que viene de las mujeres será mucho más estremecedor ahora. Y en el nombre de Jesús las mujeres dicen:
Y cuando terminemos de gritar, toda la tierra está llena de su gloria. Allí van a soltar sus manos. Y Dios va a empezar a ministrar poderosamente aquí. Todos van a decir conmigo esas últimas frases. Conmigo. Digan una vez más: ¡Santo! Toda la tierra está llena de tu gloria. Eso es. Deja ahora que el carbón toque tu boca. Deja ahora que el carbón encendido toque tus labios. Ministro de alabanza, siervas de alabanza, hombres de profecía, hombres de intercesión, mujeres de fuego. Ahora, en el nombre de Jesús. Y el proceso de Isaías no terminó aquella hora. El proceso siguió hasta el día de su muerte. Hay alguien aquí en este día que ha sido llamado y ha entendido que tu batalla, que tu proceso será hasta el día que te mueras. Por favor, no bajes la guardia. No permitas que el diablo te destruya por medio de tu área sexual. No permitas que el enemigo te destruya tocando tu arrogancia. No. Mantente conectado en la intimidad del fuego. Mantente lleno del Espíritu Santo. Mantente conectado a la fuente. Ahí hay fuego, ahí hay fuego, ahí hay fuego. Ahí hay fuego de Dios, ahí hay fuego de Dios. Sí. Eso es, alaba. Sé libre ahora. Suelta ahora. Suelta toda maldición. Suelta toda hechicería. Suelta toda obra de las tinieblas. Suelta toda cadena. En el nombre de Jesucristo. Y ahora alguien que le dé el mejor aplauso al Rey de la Gloria y que se declare hoy bajo la poderosa mano de Dios. Dios está confirmando hoy una vez más su gracia, una vez más su misericordia, una vez más su gloria. Santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena. Ahora habla en lenguas con fuego. Habla en lenguas con autoridad. Habla en lenguas con autoridad. En el nombre de Jesucristo. Vas a regresar a tu iglesia local. Vas a regresar a cantar en este altar. Vas a ir a tu lugar de predicación. Pero vas a ir después de un encuentro. Un encuentro que ha derribado. Hoy en el nombre de Jesús y por la autoridad de la palabra. Se derriba todo altar pagano. Se derriba todo altar contrario. Y en el nombre de Jesús, cuando llegues a tu intimidad, en lugar de acostarte o doblegarte ante ese sistema pagano, tú doblégate ante la palabra, ante la unción del Espíritu Santo, y vas a recibir la victoria.
Qué hermosa manera de terminar, generación con propósito. Una generación que no hará parte de la estadística de los que cayeron, sino de la estadística de los que han vencido. Oh, carrara la vasaya y candarra vasaya. Eso es. Aquí está el carbón del fuego, el carbón del Espíritu Santo purificando ahora. Shamakaya rabasanda rabahaya. Eso es más. Hogares llenos, familias llenas. Y carrara la vasata rabahaya. Hay fuego aquí en esta noche. Hay fuego. Y tarala babasaya, abra su boca y alabe, abra su boca y adore. Y relabasaya, y candarabasanda rabahaya. Declaro vida ahora, declaro fuego que purifica, declaro fuego que sana, declaro fuego que restituye. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret, hay poder y victoria, hay libertad en esta noche. Y sarala basaya, y catarra basaya, y candarra basaya. Dios está rodeando esta iglesia con una muralla impenetrable llamada el muro de fuego, del cual la Biblia habla. Alguien en el nombre de Jesús, mi hermano Urquijo, ve confiado que hay una muralla alrededor de tu ministerio. El fuego de Dios. Lo único que te ayudará a nunca caer en resentimiento ni amargura en medio de tu ministerio es que te mantengas en el proceso. No importa cuántos hablen mal de ti, no importa cuántos te rechacen, no importa cuántos te desprecien, tú te mantienes firme porque sabes que eso es parte de tu proceso.